Estudiantes, cordial saludo, espero se encuentren muy bien. A partir de este momento vamos a comenzar con nuestro segundo tema en la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este segundo tema, obviamente, como lo están viendo, tiene que ver con lo que es la hoja electrónica de cálculo de Microsoft Excel. Exactamente, ¿qué es Excel? Excel es un programa de hojas de cálculo desarrollado por Microsoft en el cual se organizan los datos en columnas y en filas. Muy importante porque ese es el principio básico de manejo, de funcionamiento del Excel, las columnas y las filas, y permite realizar funciones matemáticas, especialmente funciones matemáticas. Obviamente esas funciones matemáticas las realiza con los datos. Y en ese sentido, entonces Excel se convierte en una de las herramientas más poderosas para el tratamiento, manejo de los datos, más asequible que hay en cualquier lugar donde de alguna manera se maneja información. Funciona en Windows, funciona en computadoras Mac, en dispositivos Android y en dispositivos iOS, por ejemplo, como tabletas o como celulares. La primera versión se lanzó en el 1985, obviamente ha sufrido muchos cambios, pero la funcionalidad y la forma de trabajar y el objeto esencial que tiene el Excel se ha mantenido durante todos estos años hasta la actualidad. Excel se utiliza normalmente ¿para qué? Para analizar, obviamente analizar datos, para solamente ingresar datos, o para gestionar datos. Cuando se habla de gestión de datos, pues obviamente se habla de transformarlos, de tabularlos, de a partir de unos datos iniciales convertirlos en información, etcétera, etcétera. Sirven para procesos contables, para hacer presupuestos, analizar datos, ya lo habíamos dicho, en la gestión de datos, hacer gráficos de muchos tipos, permite hacer programación con esos datos, hacer modelos financieros y obviamente, dependiendo de su capacidad, pues muchas y muchas más otras cosas. ¿Por qué utilizar el Excel? Es el programa de hoja de cálculo más popular del mundo, es el que más se utiliza, es sencillamente fácil de aprender, para empezar con él es sencillo. El techo de habilidades es alto, lo que significa que usted puede hacer cosas más avanzadas a medida que usted mejora. O sea, depende de cómo usted tenga su nivel de manejo del Excel, pues sus resultados, sus trabajos, sus diseños, pues obviamente van a ser mucho mejores. Se puede utilizar tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, por ejemplo, para crear un presupuesto familiar, para crear un presupuesto en un negocio, tanto en la parte de trabajo como en la parte familiar. Tiene un gran apoyo comunitario. Esto significa que existen muchos cursos, existen muchas páginas, existen muchos, como esta, por ejemplo, que se llama W3 Schools, que tiene un curso completamente de Excel, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces tiene una comunidad impresionante en la cual pues se pueden trabajar muchas cosas y aprender muchas cosas de esta plataforma, de este programa. Cuenta con el apoyo continuo de Microsoft y las plantillas y los marcos pueden ser reutilizados por usted y otros, lo que reduce los costos de creación. O sea, hay plantillas que le permiten a usted ya acceder a ellas y tener diseñadas elementos como por ejemplo un presupuesto, un calendario, un inventario, un cuadre de caja o por ejemplo simplemente un listado que funcione con unas características determinadas, ¿correcto? Bueno, esto es Excel. Si vamos a la hoja electrónica de cálculo, pues obviamente véanla acá. La hoja electrónica de cálculo, recuerden, hace parte del programa Microsoft Office. Ya se llama prácticamente es Office 365, esta es la versión 365, se maneja igual, con las mismas características. Obviamente Excel, como lo dijimos ahora, tiene un principio básico de funcionamiento que es, por ejemplo, se maneja por medio de columnas, como lo ven acá, las columnas que están denominadas con letras. Cada recuadro que hay aquí donde hay una letra se llama encabezado de columna. Esto se llama encabezado de columna. Y estas filas se llaman obviamente encabezado de fila. Estas son las filas, ¿cierto? Ahí están determinadas. ¿Cuántas columnas hay? Como 64.384 aproximadamente. Comienza desde la A, ustedes ven, llega hasta la Z. Cuando llega a la Z, por ejemplo, empieza con doble A y así A, B, A, C, A, D, A, E y así sucesivamente
hasta llegar a ZZ. Obviamente, llegar a ZZ es bastante complicado, entonces yo le voy a decir F5, ZZ1 y Enter, y como lo ven, llegó a ZZ. Después de ZZ comienza ya con 3 letras. AA, AB, AA, B, AA, C, AA, D, y así sucesivamente, pero no llega hasta ZZZ, sino que llega hasta XFD. Esto es por cuestiones de capacidad de almacenamiento de los equipos, de la memoria del computador, hasta donde puede llegar la memoria del computador. Por eso, pues obviamente no llega hasta ZZ. Listo. ¿Ok? Y hacia abajo, las filas, pues comienzan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente, y llegan hasta 1.048.576. Para llegar a esa fila se oprimen la combinación de teclas Control y tecla direccional hacia abajo, y observen aquí, voy a poner la lupa para que se vea mucho mejor, y observen aquí cómo pues llega hasta la fila 1.048.576. ¿Correcto? Entonces voy a repetir algo que me parece como muy importante. Para llegar, por ejemplo, en este caso, a la primera fila, entonces le voy a dar Control Inicio, la tecla Control y la tecla Inicio al mismo tiempo. Y miren cómo llegó a la primera fila, primera columna. Y aquí, entonces, si yo me quiero desplazar hacia la derecha, entonces simplemente le doy las teclas direccionales hacia la derecha. Obviamente me voy a encontrar con la columna Z y ahí empieza AA, ¿cierto? De ahí voy a llegar a ZZ. Para llegar a ZZ yo oprimí la tecla F5 y voy a digitar aquí, ojalá en mayúscula, mejor en mayúscula, voy a digitar ZZ1. ¿Qué es ZZ? La columna. ¿Y qué es 1? La fila. Así se hace referencia a una celda. Primero la columna y luego la fila. Primero la columna que va en letras y luego la fila. En este caso la columna es ZZ y la fila es 1. Yo le doy a aceptar y como lo ven, me lleva hasta la fila ZZ1. Y de ahí comienza ¿qué? Comienza las columnas ya con 3 letras. AAA, AAB, AAC, AAD y así sucesivamente. Y luego para llegar al final, a la última columna, simplemente voy a oprimir la combinación de teclas Control y tecla direccional hacia la derecha. Y llego a la última columna, que es la columna XFD. Recuerden que no llega hasta ZZ. ¿Correcto? Esto es Excel. Esto es Excel. Columnas y filas. Es la esencia de Excel. Le voy a dar Control Inicio para que me llegue a la primera celda. La intersección entre una columna y una fila, se denomina celda. Entonces, miren, yo con Control le voy a hacer clic aquí en el encabezado de la columna B y luego con Control le hago un clic en el encabezado de la fila 4. Y miren que esta me quedó más resaltada que las demás. Esta es una celda. Esta es una celda, específicamente donde se intersectan la columna B y la fila 4, se denomina B4. O sea, es la celda B4. A eso se le conoce con el nombre de referencia de celda. Muy importante ese concepto, ese término, esa expresión, esa palabra, porque cuando uno está desarrollando elementos y procesos en Excel, muy importante ese concepto, referencia de celda, hacer referencia a la celda, a una determinada celda, por ejemplo a esta, D2, por ejemplo a esta, E9, por ejemplo a esta, D12, por ejemplo a esta, G1, ¿correcto? La última celda, por ejemplo, yo me desplazaría Control, tecla direccional hacia la derecha, Control, tecla direccional hacia abajo. Esta sería la última celda de una hoja y sería la celda XFD 1.048.576, ¿correcto? Le voy a dar Control Inicio y vuelvo otra vez al principio, como lo ven, a la primera celda, que es la celda, obviamente es la celda A1. Un archivo de Excel es un libro, un archivo. O sea, normalmente las personas cuando trabajan con Excel, a los archivos de Excel les denomina, pues, obviamente, libro, discúlpenme, libro, denomina libro de Excel, el libro o el archivo de Excel. O simplemente la gente
ya a un archivo o libro de Excel simplemente le denominan el Excel. Ahí le envío el Excel adjunto en el correo electrónico para que lo mire. El Excel. Simplemente hablan con esa palabra, el Excel como tal. Entonces, un libro, un Excel, un archivo de Excel consta entonces de inicialmente de una hoja, pero esas hojas se pueden obviamente aumentar, la cantidad de hojas se pueden aumentar. Aquí aparece con la hoja número 1, hoja 1, pero ese número de hojas se pueden aumentar. Yo puedo hacerle un clic aquí y obviamente me aparece la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4 y así sucesivamente. ¿Cuántas hojas puedo crear? Pues eso depende de la cantidad de información que tenga cada una de las hojas, de la cantidad de la capacidad de memoria, de procesamiento que tenga el computador. Eso depende, pues eso depende. ¿Por qué? Porque Excel es un programa que consume mucho recurso de memoria y de procesamiento de un computador, de la máquina. Por lo tanto, entonces yo no puedo tener demasiadas hojas muy llenas de información, completamente llenas, porque el computador obviamente va a tener dificultades tanto para cargar el archivo, para guardarlo o para hacer algún tipo de proceso con la información y con los datos que se tienen dentro de cada hoja. ¿Correcto? Bueno, cada una de las hojas tiene se puede observar un menú desplegable. Ese menú desplegable simplemente se le da clic derecho y observen que aparece un menú desplegable con una serie de comandos, de órdenes. Insertar me permite insertar una hoja nueva. Por ejemplo, ver código. Ver código es un comando un poco más complejo porque yo puedo abrir una ventana donde puedo colocar un código en programación, en un lenguaje de programación llamado Visual Basic Application. Puedo hacer un código y puedo hacer que los datos se comporten de una manera determinada y que la hoja se comporte de una manera diferente o determinada, como yo quiera. A eso es lo que se le conoce con el nombre de macros en Excel. Y como pues no sé si lo sepan, pero obviamente es un poco más complejo porque requiere tener fundamentos en programación y fundamentos en un lenguaje de programación, en algoritmia. Entonces es mucho más complejo. Yo puedo eliminar una hoja, yo le puedo cambiar el nombre, la puedo mover a otro lugar, a otro libro, o duplicarla ahí mismo en el mismo libro o duplicarla en otro libro por esta opción, ¿sí? Puedo proteger una hoja de manera tal de que no se le puedan hacer cambios, solamente se pueda observar y en el momento en que se quieran hacer cambios, pues obviamente lo que se va a tener que es ingresar la contraseña a partir de la protección que se le haga a la hoja. Se le puede cambiar el color a la pestaña. Este color es en función no tanto estético, esto no es una cosa estética, sino que esto es una cuestión de organización. Me explico, por ejemplo, yo tengo 12 hojas, las 3 primeras, primer trimestre, enero, febrero, marzo, entonces las pongo de un color. Abril, mayo, junio, las pongo de otro color. La etiqueta, estoy hablando de la etiqueta de la hoja, la pongo de otro color, sencillamente para efectos de organización. Yo puedo ocultar una hoja de manera que ahí esté, pero no se ve. O sea, ahí está, pero no se ve. Y cuando la oculto, pues la puedo volver a mostrar. En este caso está apagado el comando sencillamente porque pues no hay ninguna hoja oculta. Y hay casos donde yo puedo seleccionar todas las hojas, que es muy interesante este proceso de seleccionar todas las hojas. ¿Correcto? Entonces, como ven, cada hoja, yo le doy clic derecho a la hoja 2, aparece exactamente lo mismo. Cada hoja tiene estos elementos. Estoy hablando de una manera un poco general acá. Voy a quitar un momentico el zoom. Esta es aproximadamente la hoja. Hay otros componentes, hay otros elementos. Por ejemplo, esta barra es muy importante porque se llama barra de fórmulas. Aquí es donde se colocan las fórmulas o la entrada de los datos. Aquí se llama barra de fórmulas. Esta barra se llama, o este cuadro se llama cuadro de nombres. También muy importante que vamos a utilizar bastante. Este cuadro se puede ampliar desde acá o disminuir. Miren, desde acá se puede ampliar o disminuir. Muy importante ese cuadro.
cuando se va a trabajar sobre todo con nombres o con funciones también. Y el resto es pues todos los comandos que tiene, todas las cintas de opciones, y cada cinta de opciones pues tiene una cantidad de elementos pues impresionante. El Excel es un programa que se puede manejar a nivel básico, a nivel intermedio o a nivel avanzado. Entonces muy interesante por esa parte. Listo. Entonces tenemos las hojas. Voy a, por ejemplo, eliminar estas hojas que creé. Pues le voy a dar clic derecho, eliminar. Como no tiene nada, entonces simplemente la elimina. Si tuviera algo, Excel me preguntaría que si estoy seguro que la deseo eliminar. Esta también la voy a eliminar. Clic derecho, eliminar. Listo, ahí está. A las hojas se le puede cambiar otro nombre. Bueno, ya lo habíamos dicho. Bueno, etcétera, etcétera. Voy a ubicar aquí en inicio. Y pues todos los comandos, muchos de los cuales hay que aprender a manejar bien. Hay un lenguaje en Excel, recuerden, columna, fila, hoja, celda. Y todos esos comandos, referencia de celda. Todas esas palabras, todas esas expresiones son muy importantes dentro de el aprendizaje de este programa para uno poder entender qué es lo que a uno le están diciendo, ¿correcto? Entonces vamos a finalizar esta primera entrega aquí para pues empezar ya de lleno a trabajar con este programa. Bueno, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.